Esperemos que ya lleguen todos, ¿oyeron? Bueno, ¿ya hay cuánto? Hay 17. Yo creo que podemos ir reiniciando. ¿Me escuchan bien para iniciar? Sí, doctor. Profe. Listo, vamos a ver. Aquí habíamos quedado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pirosis. Sí, aquí. Eso no Sí, se les señor, olvida ahí. nunca. No creo que se les olvide nunca lo de pirosis. Bueno, mire, antes de reiniciar donde habíamos quedado para después, ahora, ¿qué vamos a hacer en este rato que esté con ustedes? Vamos a terminar lo de revisión por sistemas y vamos a empezar las maniobras básicas de exploración, ya hablando del examen físico, ahora les explico eso. Antes de empezar, que de pronto no se los dije al grupo general, ustedes hoy van a ver que hay una tarea. ¿Ya ustedes vieron ahí en los contenidos? ¿Sí vieron una tarea? ¿Aló? Sí, doctor, pero todavía está bloqueada. Sí, Sí, profe.
y la tarea pues se abre después de la clase, ¿sí me entiende? Ya que yo he terminado de explicarles, entonces se abre después de la clase. Y está para entrega el 23, o sea, el domingo. Ahí dice a qué hora. Eh, la tarea, las tareas las voy a poner todas en el grupo principal. Y los exámenes son en el grupo principal porque ahí están todos, ¿oyeron? Ah, bueno, listo, listo. Sí, señor. O sea, todo eso se va a poner ahí. O sea, que ustedes tienen que hacer sus tareas ahí en ese grupo, en el grupo principal que es el 1639. Ya los otros grupos son para nosotros dar la clase, ya para separarnos de un grupo, porque no podemos darla todo. Esto se hizo, esta separación se hizo porque allá tampoco, cuando veníamos allá en el laboratorio de simulación, tampoco cabían todos al mismo tiempo. Entonces, por eso ya se vienen separados estos grupos. Entonces, esa tarea ahí está bien explicadita en grupos de 4. Ahí está explicado, van a hacer que la historia clínica, van a empezar a hacer una historia clínica que es datos de identificación, motivo de consulta y me van a crear una enfermedad actual. Ustedes tienen que craneársela, inventarse la historia clínica, coger un tema que a usted de pronto le guste más o al otro y hablar sobre eso, sobre ese motivo de consulta y sobre esa enfermedad actual y aclararme bien los datos de identificación completos del paciente. Tienen que hacerle una portada con los nombres de los integrantes. Yo necesito tener los nombres de los integrantes para poder calificar en Canva a todos los integrantes de ese grupo, que son 4. ¿Alguna duda con respecto a eso? Jóvenes. No, señor. Listo. Entonces habíamos quedado en pirosis. Continuamos. Ya eso lo vimos, ¿no? No, ¿verdad? No. ¿Quién lee? No, esa parte no. Bueno, ¿quién lee? Ahí continuamos. ¿Quién lee? Alguien que no tenga ruido alrededor. Puedo leer, pero no sé si se escucha muy bien porque a veces el internet es un poco lento. Ahora mismo se escucha bien. Dale a ver, yo te avisaré. Bueno, revisión por sistemas. Dolor abdominal, meteorismo, cantidad, Un momentico. características, No se si es de escucha. contenido alimenticio. Aló, no se escucha bien. Hay muy entrecortado, man. ¿Quién más? A ver. Dolor abdominal, Listo. meteorismo, ¿Meteo vómito, qué? ¿Meteorismo? meteorismo, Meteorismo. Ahora miramos eso. Ajá, continúa. vómito, cantidad, características, si es de contenido alimenticio, del aspecto, jugo gástrico o biliar, si hay presencia de sangre fresca o digerida, hematemesis, Continúa. trastornos del hábito intestinal, constipación, diarrea, cantidad, aspecto, líquida, simple, lietérica, donde se destacan trozos de alimento, disentiriforme, presencia de moco y sangre, fétida, recto, dolor rectal, hemorragia no rectal, secreciones anormales, emisión de heces asentadas y prurito anal, hígado, dolor abdominal, ictericia, prurito, hipercolia, acolia, coluria y hemorragias. Bueno, miren. Entonces, estamos hablando de una serie de síntomas a nivel digestivo. Estamos en la parte digestivo, ¿sí? Acuérdense que continuamos con la parte digestiva y dolor abdominal. Importante, por eso lo pongo ahí un asterisco en dolor abdominal. Hay que determinar el tipo de dolor abdominal y si ese dolor abdominal tiene alguna relación con el motivo de consulta actual, porque acuérdense que revisión por sistema no necesariamente tiene una relación con el motivo de consulta actual. Lo mismo que meteorismo. ¿Qué es meteorismo? Es exceso de gases en el intestino. Sí, exacto, la sensación esa de gran cantidad de gases. Sí, sí. Yo les doy un consejo cuando ustedes lean.
Por ejemplo, vómito, usted tiene que hacer una parada ahí porque hay 2 puntos. Cuando uno ve 2 puntos, quiere decir que usted va a aclarar algo sobre eso anterior. Entonces, vómito, pues cantidad, característica, 2 puntos. Si es de contenido alimenticio, coma, hay que hacer la coma. Del aspecto del jugo gástrico biliar, coma. Si hay presencia de sangre fresca o digerida. Entonces siempre hagan los puntos porque a veces cuando uno estudia una coma o un punto, hay gente que está presa por una coma o por 2 puntos o por un punto. Entonces es importante. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a aclarar? Supongamos si el paciente refiere vómito, hay que definir. Entonces, refiere vómito. Ese vómito puede ser en gran cantidad, mediana o baja cantidad. Y eso no necesariamente si tiene que ver con la enfermedad actual, hay que ponerlo en enfermedad actual. Sigo repitiendo lo mismo. Este es un vómito que no tenga nada que ver con que el paciente llegó con una uña encarnada, ¿sí? O con un dolor en el codo, sino que él dice que refiere que en ocasiones vomita. Entonces hay que referirlo acá en revisión por sistema. Entonces, características del vómito. Y si hay presencia de sangre en el vómito, eso se llama hematemesis. Otro ejemplo en trastorno del hábito intestinal. ¿Qué es constipación? Constipación es que no puede defecar, sufre de estreñimiento, está constipado. Entonces, el trastorno del hábito intestinal puede el paciente manifestar. Usted le pregunta, ¿desde hace cuánto hace del cuerpo? ¿Hace cuánto que no ensucia? Entonces el paciente dice, no, yo ensucio todos los días, hasta 2 veces al día. Otro dice, no, yo sufro de esto, a veces duro 3, 4. Entonces el paciente sí refiere constipación. En el caso de diarrea, sí presente diarrea, pero si el paciente dice que ha tenido diarreas, porque hay personas que sufren de diarrea frecuente, así episodios diarreicos, por ejemplo, los pacientes que sufren de amibiasis tienen ese tipo de diarreas. Entonces, hay que determinar el aspecto, si es líquida, si es un líquido simple o incoloro, si es lientérica, o sea, la diarrea lientérica es donde usted ve trozos de alimento, ve pedazos de ñame, de plátano, ve los frijoles más grandes, pero ahí los ve. Eso es lientérica con alimento. O la del paciente con amibiasis, que es disenteriforme, o sea, el paciente generalmente con una colitis amibiana, el paciente ensucia con moco y sangre. O si es fétida, en el caso de, por ejemplo, una infección bacteriana o una infección viral aguda. Entonces, fíjense ustedes que ustedes en trastorno del hábito intestinal, un ejemplo, refiere constipación, niega diarrea. Ya si niega diarrea, ustedes saben que no es ni de aspecto líquido, ni simple, ni color, ni nada, porque la niega. ¿Sí? O puede referir, niega constipación, refiere diarrea, lientérica o diarrea disenteriforme desde hace tanto tiempo. Y listo, ya usted escribió. Lo demás dice niega, niega, niega. En recto, el paciente puede manifestar, los pacientes que han tenido sangrado por el recto, entonces refiere hemorragia anorrectal, niega secreciones o niega emisión de heces acintadas. Las heces acintadas son características del paciente con síndrome de intestino irritable, en el cual la parte esa del colon, que es el colon sigmoide, que es el más angosto del colon, se hincha y se torna más delgada. Entonces, cuando las heces pasan por ahí, que es el tracto final del intestino, al pasar por ahí en un sigmoide que es más delgado y al estar hinchado, su luz se torna más delgada, entonces las heces se forman como una cinta. A lo que ya se disminuye la inflamación, las heces comienzan a salir normal. Y el paciente puede tener un problema en el hígado, en caso, por ejemplo, usted le pregunta que eso se ve, o uno dice, usted ha estado amarillo, alguna vez se ha puesto amarillo, que es lo ictericia. Y ya ustedes me van a averiguar qué es hipercolia, acolia o coluria. Y una vez investigan en su glosario qué es eso y ustedes se hacen la pregunta con respecto a eso, cómo le preguntarían al paciente. Aquí siempre es cómo le pregunto al paciente. O también antecedentes de hemorragia pueden ser problemas en el hígado. Usted sabe que en el hígado es importante el factor quinto de la coagulación. Es a nivel hepático y si hay una insuficiencia hepática el paciente puede tener hemorragias. Continuamos. Continuamos.
Urinario, riñón y pelvis renal, edema, oliguria, anuria, dolor lumbar. Vías urinarias, dolor al orinar, poliquiuria, Pola, hematuria, ojo, pola. polaquiuria, hematuria, piuria, retención urinaria, incontinencia, dificultad mecánica de la micción, modificaciones del chorro urinario, enuresis, tenesmo vesical, genital, masculino, impotencia, priapismo, algopareunia, hemospermia, eyaculación precoz, dolor testicular, masas testiculares, ausencia o atrofia testicular, femenino, trastorno del ritmo menstrual, amenorrea, polimenorrea, oligomenorrea, trastorno de la cantidad, hipomenorrea, hipermenorrea. Otros, dismenorrea, flujo genital, metrorragia, prurito vulvar, dolor pélvico, galactorrea, tensión mamaria, dispareunia, masa vaginal y peso en hipogastrio. Bueno, entonces miren que estamos en la parte, primero urinario, un ejemplo, en riñón y pelvis renal usted preguntaría por si el paciente se ha hinchado. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces ustedes preguntarían si el paciente ha estado hinchado, ha tenido edema, o sea, se le han hinchado las piernas. Ahora, ustedes pueden preguntar por oliguria. ¿Qué es oliguria? Poca Disminución de la orina. presión. No. Exactamente, poca orina. Y anuria es que no orina. Entonces hay que preguntar eso. Refiere oliguria. En riñón, un ejemplo. Refiere edema, refiere oliguria, niega anuria y niega dolor lumbar. Un ejemplo. En vías urinarias, el dolor al orinar, aquí le coloqué el significado, pero el dolor al orinar se llama disuria, ¿vieron? Disuria, es dolor orinar. Entonces el paciente puede referir, sobre todo generalmente en las jóvenes o en las mujeres que sufren de cistitis, pueden presentar, entonces refiere disuria, refiere polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? Polaquiuria es orina frecuente y poquito, orina frecuentemente y poquito. Entonces el paciente puede decir, a mí me arde para orinar, o sea, disuria, y además eso, orino frecuentemente y voy orinando de a poquito. Entonces usted puede colocar en vía urinaria, refiere disuria, refiere polaquiuria, niega hematuria, piuria o retención urinaria, niega incontinencia, niega dificultad mecánica de la micción o modificaciones del chorro, enuresis o tenemos vesical. Quiere decir que las otras no las tiene, pero usted tiene que colocarlas porque las está negando. Ahora sí me están entendiendo cómo es el cuento. ¿Me oyen? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bueno, listo. Y a nivel genital, en el hombre, eso de preguntar por impotencia es muy difícil. Acuérdense que son temas, como yo les decía en la primera parte de la lectura clínica, es meterse uno como en el rancho a la persona de preguntarle por impotencia. En algunas personas, pues si no hay una empatía con el médico, no, de un momento a otro no nos van a hablar sobre esto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta situación. ¿Me escuchan? Porque parece que hay un... ¿Sí escuchan bien? Sí, señor. Escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, priapismo. ¿Qué es priapismo? Priapismo es una erección en el hombre sostenida y dolorosa por un trastorno a nivel de retorno venoso, a nivel del pene. Eso es ya patológico. Entonces, ahí en genital masculino puede referir priapismo y niega algopareunia, hemospermia, eyaculación precoz, dolor testicular y todo lo demás. Solamente se coloca refiere esto y lo demás se coloca niega esto, esto y esto. En femenino, en la mujer pueden haber trastorno del ritmo menstrual o puede haber trastorno de la cantidad. En el trastorno del ritmo menstrual en la mujer está amenorrea, polimenorrea y oligomenorrea. Amenorrea se considera cuando
óigase bien, se considera amenorrea cuando no hay menstruación por un periodo mayor a 6 meses. Eso se llama amenorrea. Lógicamente, estamos hablando de una mujer que ya ha tenido menstruación. Sí, porque si no ha tenido menstruación por el desarrollo, todavía no ha tenido la primera menstruación, eso no se considera amenorrea. Amenorrea es una mujer que ya venía con menstruación y de un momento a otro no tiene menstruación por un periodo mayor a 6 meses. Se llama amenorrea. Polimenorrea es que tiene el ciclo, tiene menstruación muy seguido, incluso en un mes tiene varios periodos menstruales, y oligomenorrea es todo lo contrario. Polimenorrea quiere decir que eso es poli, y oligomenorrea es todo lo contrario, demora 2, 3, hasta 4 meses para venir la menstruación. Eso es trastorno del ritmo menstrual. Entonces habría que preguntarles por amenorrea o... Sí, dígame. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La amenorrea también eh, No escucho nada. no produce leche materna. No, un momentico que no le escucho nada. Profe, ¿qué? ¿Ustedes le escuchan? No, señor, no se le escucha. A él no, pues. No, no se Bueno, le escucha, no se le escucha. Pues yo le entendí que si en amenorrea no hay leche materna, algo así. algo así, Escribo pero por el chat la pregunta. miren por el chat y me avisan, ¿oyeron? Porque yo estoy acá en Sí, era presentación. ¿Qué es lo que es? Aló. produce leche ¿Qué es? materna. ¿Cómo? Que lo escriba por Que el la chat. mujer con Si no puede amenorrea Sí. Tiene expulsión de leche materna. Esa es la pregunta. Oigan. Yo creo que sí, profesor. Bueno, mire, la mujer con amenorrea, lógicamente, no está embarazada ni está lactando. Entonces, amenorrea es un trastorno que hay una hormona que se llama la prolactina, en el cual hay una hiperprolactinemia y eso hace que se produzca secreción, pero no, eso no es leche materna. Eso es lo que también se llama galactorrea. Sí, o sea, galactorrea es la secreción de, en este caso, de leche materna, en este caso no es de calostro, pero no está amamantando ni es leche materna, sino debido a la acción de la prolactina. O sea que una mujer con amenorrea puede tener secreción mamaria, pero no necesariamente es leche materna. ¿Está claro eso? Jóvenes. Sí, señor. listo, profe. Sí, Claro, profe. Bueno, y después en las mujeres ustedes pueden indagar sobre trastornos de la cantidad. Entonces, en trastornos de la cantidad, ustedes pueden evaluar en hipomenorrea e hipermenorrea. Hipomenorrea es sangrado muy poquito, o sea, en cantidad, hipermenorrea en gran cantidad. Y aquí hay otros términos, por ejemplo, en la mujer que es dispareunia. Dispareunia es, dolor ¿sí? ¿Dolor qué? al momento del coito. Exactamente, hay que preguntar todo eso. Bueno, y entonces continúa con endocrino. Endocrino, tiroides, nerviosidad, criestesia, temblor, hipersudoración, crisis Sí. diarreicas, bocio, macroglosia, bradipsiquia, exotalmos, intolerancia al frío, hipófisis, suprarrenales, gónadas, obesidad progresiva, trastornos del crecimiento, trastornos del desarrollo sexual, masculinización, feminización, galactorrea, infertilidad, páncreas, hambre patológica, polidipsia, poliuria, paratiroides, dolores óseos, fracturas espontáneas, hematopoyético, astenia, palidez mucocutánea, hemorragias, esquimosis espontáneas, Equimosis. Equi. equimosis espontáneas, psiquismo, funciones
funciones intelectuales, dificultad para la concentración, déficit de la memoria, trastornos de la ideación, estado emocional, depresión, temor constante, fobias, pánico, ansiedad y angustia. Bueno, mire, con respecto, por ejemplo, a tiroides, que aparece criestesia, es lo mismo que abajo de intolerancia al frío. O sea, generalmente los pacientes con hipertiroidismo tienen intolerancia al frío. O un paciente con hipotiroidismo puede tener macroglosia, que es aumento del tamaño de la lengua. Y bradisiquia, bradi de bajo y psiquia de pensamiento, o sea, pensamiento lento. Entonces habríamos que preguntarle al paciente por estas características. Acuérdense que ustedes términos que no entiendan y que no alcancemos aquí por el tiempo de definir, ustedes tienen que buscar. Por eso ustedes tienen que estar pendientes. El término que no sepan, copiarlo, averiguarlo y en base a eso, ¿cómo harían ustedes la pregunta al paciente de acuerdo a lo que ustedes averiguan sobre ese término? Todo lo que tiene que ver con el eje hipófisis, suprarrenales, gónadas. Estamos hablando de pacientes de pronto que comienza a tener obesidad progresiva. Usted voy a preguntar si ha ido aumentando de peso exageradamente, o trastornos en crecimiento, desarrollo sexual, que puede ser masculinización en la mujer o feminización en el hombre. Todo eso tiene que ver con este eje. Habría que preguntar. En el páncreas, en el caso de diabetes, si viene con hambre patológica, es lo mismo que polifagia o polidipsia o poliuria, o sea, tomando mucho líquido, polidipsia, y orinando mucho, poliuria. Entonces, eso hay que averiguarlo. Y ustedes saben que las glándulas paratiroides son glándulas que son 4 glandulitas pequeñas que están alrededor de la tiroides y que en algunas ocasiones se pueden lesionar. Ellas son importantes para el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces la persona puede tener dolores óseos o incluso puede tener, por falta de calcio, fracturas espontáneas. Hematopoyético, todo lo que tiene que ver con sanguíneo, puede tener paciente antecedentes o puede tener un paciente que puede tener cierto tipo de leucemia o lesión a nivel sanguíneo, puede tener astenia, palidez, antecedentes de hemorragia o la equimosis, que son los sangrados que se presentan por debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo o más abajo. Entonces la persona tiene como una zona negra que va cambiando de colores, igual como cuando uno se golpea, que ese golpe va cambiando de color. En la equimosis es espontánea, es por una ruptura del vaso sanguíneo. Y también podríamos ver en el paciente averiguar sobre las funciones intelectuales, si el paciente tiene dificultad para concentrarse, hay algún déficit en la memoria o en el estado emocional del paciente, si hay, de pronto el paciente refiere que ha tenido depresión o ha tenido temor, fobia, pánico, cualquier cosa de esto. Bueno, joven, aquí terminamos esa parte ya, terminamos la parte de lo que es el interrogatorio. El interrogatorio termina allí donde termina revisión por sistema. Ahora vamos a ver, vamos a meternos entonces en lo que es las maniobras básicas de exploración, que hace parte del examen físico, las técnicas básicas de exploración. ¿Ahí ven todo bien? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vengo y les explico y los pongo en el entorno en que estamos. Bueno, miren. Ya nosotros en la primera parte vimos todo lo que es la parte de interrogatorio de historia clínica, que va desde datos de identificación hasta revisión por sistemas. Ya acabamos de terminar revisión por sistema. Ahora vamos a iniciar el examen físico, un poquito agripado yo, pero no es COVID, por ahora no, pues vamos a ver. Entonces, en el examen físico vamos a hablar, yo les envié una presentación que habla sobre el examen físico, historia clínica del examen físico, donde está explicado sistema por sistema qué es lo que nosotros hacemos, qué maniobras. Pero para ustedes saber eso, tienen que conocer las maniobras básicas de exploración, o sea, las técnicas básicas de exploración médica. Porque esas técnicas básicas son
aplicable a todos los sistemas, en unos más que otros, dependiendo cada sistema. Por eso es que es importante que nosotros comencemos a ver cuáles son esas técnicas básicas de exploración. Entonces, aquí ¿qué habilidades van a adquirir ustedes aquí? Es las habilidades para ustedes poder hacer una buena inspección, palpación, como vamos aquí, percusión y ocultación. Empieza leyendo. Inspección. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o con una lente de aumento de las características del cuerpo en una superficie externa, en su superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación exterior. Puede ser directa o inmediata o instrumental o mediata. Es observar al paciente. Expresión con la vista. Ahí no hemos dicho nada nuevo. Continúa. Apreciación de las características del cuerpo, superficie externa y cavidades, utilizando la vista. Se realiza en todo momento. Posición del examinador, de espalda a la luz, lado derecho del paciente, si se es diestro. De preferencia utilizar luz natural durante. La luz artificial podría alterar los colores visibles como el rojo y amarillo y pasar inadvertido, ejemplo, una ictericia. Bueno, aquí vemos, ¿qué hay de nuevo aquí? Bueno, importante. Siempre nos vamos a colocar de espalda a la luz para que le pegue la luz al paciente. Eso por un lado, para que la luz del paciente le pegue. Siempre si usted es diestro, debe colocarse ¿de dónde? Del lado derecho del paciente, y si es zurdo, del lado izquierdo, para usted poder evaluar en forma adecuada. Y lo otro es la luz normal, y preferentemente es la luz natural, ¿ya? La luz natural, porque así evitamos circunstancias que pueden, por ejemplo, algunos tipos de luz que son amarillas, o algunos tipos de luces que no son las adecuadas, podría nosotros confundir los colores de la piel y incluso podría pasar inadvertida un color amarillento, como en el caso de la ictericia. Entonces, ahora, la luz artificial, en el caso que no tengamos luz natural, la luz artificial que vamos a utilizar, en estos casos, la artificial que vamos a utilizar es la luz blanca. Es la ideal, que es la luz de las lámparas estas blancas, que es la que se utiliza allá en la universidad, en el laboratorio de simulación, que es una luz, es la que más simula normalmente la que nosotros utilizamos, o sea, es la que más simula la luz día. Continúa a ver. Técnica de la inspección. Se realiza en todo momento, desde que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con él. Es imprescindible una iluminación adecuada, ideal la natural. Para su ejecución deben considerarse las siguientes invariantes: aspecto y osimetría, color, forma, tamaño, movilidad. Bueno, ya habíamos de lo que habíamos hablado anteriormente, y aquí se repitió con respecto a la luz natural. Y esto es importante y lo vamos a tener en cuenta siempre, es el aspecto, simetría, color, de lo que observamos, forma, tamaño y la movilidad. Continúa. Entonces ahora viene que cuando nosotros vemos, ¿qué debemos ver? Visión, o arriba inspección con visión, tamaño del cuerpo, peso, postura, señales de distrés o disconfort, gesturas faciales o del cuerpo, color de la piel y lesiones, anormalidades del movimiento, señales de ansiedad o cólera, artefactos culturales y religiosos. Bueno, entonces aquí vemos. ¿Qué debemos ver nosotros? El tamaño del cuerpo, y nosotros, el paciente, más o menos nos hacemos una idea del tamaño del cuerpo. Nosotros tenemos tres características de nuestro cuerpo. Una que es las personas que son ectomórficas, que son delgadas, son longilíneos, también llamados longilíneos. Las personas endomórficas, que tienden a la obesidad, sobrepeso, y las personas mesomórficas, que son las musculosas. Entonces nosotros nos vamos haciendo una idea, porque acuérdense que nosotros estamos haciendo una inspección desde que el paciente está ingresando, nosotros estamos observándolo. Y también hacemos una idea del peso de la persona, qué postura tiene la persona en el momento que nosotros la observamos, si la persona está acostada o está sentada, qué postura tiene, o si viene caminando.
y inmediatamente vamos a captar si hay alguna señal de distrés, o sea, de sufrimiento o de disconfort que tenga el paciente. Aquí es importante la gestura facial, o sea, el gesto facial. ¿Qué gesto tiene el paciente en su cara? ¿Es de dolor? ¿Es de angustia? ¿O en el cuerpo? El color de la piel y si hay algún tipo de lesión o anormalidades en movimiento. Señales de ansiedad o de cólera, por ejemplo, en el paciente, o artefactos culturales y religiosos, si el paciente tiene algún aditamiento en la piel, que puede ser tatuaje, piercing, cualquier otra cosa, o aditamiento que el paciente tenga, todo eso hay que escribirlo, porque acuérdense que aquí sí estamos nosotros escribiendo, nosotros observamos y escribimos, se observa, se evalúa, se alcanza a evidenciar. Aquí no es que refiere el paciente, no. En el examen físico es lo que nosotros encontramos, no lo que el paciente refiere. ¿Está claro eso? Sí, señor. Continúa, entonces, repitiendo. Ahora sí, ya vamos a palpación. Vamos a empezar. Palpación. Palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño y la situación y movimientos de la región explorada. Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí vamos a empezar, ya hablamos de inspección, que es la observación. En la inspección no tocamos el paciente. En ningún momento en la inspección se va a tocar al paciente. Ya pasamos a otra técnica básica de exploración, que es la palpación. Y aquí vamos a ver que la palpación, que es ya cuando nosotros tocamos el paciente y cuando palpamos, nosotros vamos a determinar ciertas cosas que son fundamentales y que de pronto yo las repito varias veces durante la charla, que es la sensibilidad, o sea, qué siente, temperatura, consistencia, forma, tamaño y la situación y movimientos de la región explorada. De la región explorada. Entonces, continuamos ahí. Sigue leyendo que esto se va repitiendo para que ustedes vayan adquiriendo más. Dale a ver. Puede ser monomanual o bimanual. Las manos pueden estar separadas, sobrepuestas o yuxtapuestas. Puede ser digital, al detectar ejemplo, pulso carotidio. Considerar las siguientes características: situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, dolor y temperatura y movilidad. Fíjense que nuevamente, entonces, las manos pueden estar separadas una de otra o puede ser una mano sobre la otra, eso lo vamos a ver más adelante, o puede ser entrecruzadas las manos. Ya. Otra cosa, puede ser digital, nosotros podemos hacer una palpación con un dedo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se revisó el semestre pasado pulsos periféricos? Eso es una forma de palpación de los pulsos, o sea, se hace con un dedo, eso se llama palpación digital. Y si ustedes miran aquí, seguimos hablando de las características, situación, forma, tamaño, etc. Continúa. Modalidades. Palpación. Cuando esta apreciación se realiza en los tegumentos o a través de ellos. Tacto. Cuando esta apreciación se realiza introduciendo uno o más dedos y aún las manos por las vías naturales. Bueno, aquí estamos hablando de que dentro de la palpación en realidad hay dos modalidades. La modalidad que es la que nosotros nos vamos a referir, que es la modalidad que es palpación, pero también hay una que es tacto. En la palpación, pues, es tocar la piel y todo lo que son los tegumentos, o sea, la parte externa, y el tacto ya es cuando se introducen los dedos por vías naturales. El tacto también es una modalidad de palpación. Aquí vemos, por ejemplo, la palpación de la glándula tiroides. Este sería la vista anterior. Aquí tenemos el vientre anterior del esternocleidomastoideo y nos metemos acá para tocar la glándula. Te agradezco un favor, cuando yo esté hablando, le apagas el micrófono y después cuando lo prendes, cuando vayamos a comenzar, porque eso me genera interferencia. Bueno, entonces tenemos aquí el esternocleidomastoideo, nos vamos en la parte anterior, en el vientre anterior, lo mismo del otro lado, y nos vamos acercando para circunscribir
la glándula tiroidea, eso es una vista anterior. Y aquí tenemos entonces la palpación de la glándula, pero con una vista lateral. Miren ustedes, a nivel lateral cómo nos introducimos. Y esto estamos haciendo, esto es una palpación digital porque estamos utilizando los dedos, lo que yo les explicaba de la palpación digital. Y esta pues es la palpación ya con las manos. Aquí sería bimanual, ahora luego vamos a hablar de eso. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Y es que miren ustedes que siempre, pues aquí en este momento les explico que las uñas deben estar lo más cortas posibles, bien aseadas, las manos lo más limpias posibles, para que nosotros podamos hacer una buena evaluación, una buena palpación y el resto del examen físico. Por eso es que yo en las jóvenes insisto en que las uñas, por ejemplo, las niñas que tienen generalmente las uñas largas, porque ustedes tienen que comenzar a practicar en la casa lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí, lo tienen que comenzar a practicar en la casa, aprovechando que tenemos a la familia allí, ahora en pandemia. Entonces, deben tener bien limpias las uñas, bien cortas, las manos bien limpias. Otra cosa importante que quería explicarles aquí es que cuando nosotros vamos a tocar al paciente, hacerle una palpación, es importante, sobre todo cuando estamos en un cuarto que haya aire acondicionado y que el ambiente está muy frío, y de pronto nosotros las manos las tenemos muy frías, hay que frotarse las manos antes, unas con otras, hacer un frote para adecuar la temperatura de las manos a la temperatura del cuerpo. O sea, el objetivo es no tocar al paciente con esas manos heladas porque sobre todo en un paciente, si tiene un dolor abdominal, no va a resistir. Entonces hay que adaptar la temperatura de las manos a la temperatura del cuerpo. Ahora sí, continúa. Recordar que la palpación de los tegumentos se realiza con la mano desnuda, salvo posibilidades de contaminación. El tacto se realiza con la mano protegida, ya sea con dedos o guantes de goma lubricados para facilitar la penetración. Pues en este caso, pues el tacto no tiene ningún inconveniente, el tacto siempre se debe realizar con guantes. En el caso de la palpación de los tegumentos, lo ideal es que esa palpación de los tegumentos se realice con la mano desnuda, o sea, sin guantes. Pero hay situaciones especiales en las cuales se debe utilizar guantes y son situaciones en las cuales de pronto por las características del paciente puede poner en peligro al examinador en el caso de contagio. Por ejemplo, a un paciente con sospecha o con diagnóstico de COVID no lo vamos a hacer una palpación con la mano desnuda, porque fácilmente podemos correr el riesgo de tener un contagio. Entonces, en este caso se colocaría el guante, aunque hay que hacer una precisión, y es que cuando nosotros nos colocamos el guante, pues lógicamente vamos a perder algo de sensibilidad en el tacto debido a que el guante está de por medio. Entonces tenemos que la palpación puede ser de forma monomanual y bimanual. Entonces, nuevamente repetimos, repite qué es lo que hacemos nosotros en la palpación, qué buscamos. Para su ejecución deben considerarse las siguientes características: situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, dolor y temperatura y movilidad. Otra vez repetimos lo mismo, que vayan teniéndolo en cuenta. Entonces aquí vamos a comenzar. Yo les voy a dar unos ejemplos. Estamos solamente en generalidades del examen físico y en las técnicas básicas de exploración. Lógicamente, cuando nosotros entremos en el capítulo de abdomen, vamos a profundizar más sobre estas maniobras y ya la vamos a relacionar con patologías específicas. En este momento vamos a hablar cuáles son los ejemplos de palpación, por ejemplo, de hígado y del vaso. Y vamos a empezar con esto. Si ustedes miran ahí, aquí tenemos una palpación bimanual. Si ustedes ven, estamos haciéndolo con ambas manos. Miren ustedes, estamos haciendo con ambas manos la palpación bimanual de abdomen y es superficial. Solamente estamos buscando algún tipo de alteración que puede ser de la sensibilidad, puede ser una alteración de la temperatura, o cualquier tipo de alteración de la superficie externa de la piel que nosotros podamos captar con una palpación bimanual superficial. Ahora, esta palpación también la podríamos hacer con una sola mano, o sea que podría ser monomanual. Ya, entonces eso es para explicarle cómo sería una palpación bimanual superficial del abdomen. Aquí vemos
una maniobra monomanual. Esta maniobra monomanual es anterior, ¿sí? Una maniobra monomanual anterior. Esperen un momentico, denme un segundito que voy a hacer algo aquí, medio minutico, no me demoro. Bueno, listo, continuamos. Bueno, entonces vemos la maniobra aquí, que es una maniobra, ya ustedes miran, monomanual anterior. Estamos palpando el reborde costal derecho y estamos evidenciando si encontramos el borde hepático en esta zona que normalmente no se debería encontrar. Si a un paciente le tocamos aquí y le encontramos el borde hepático allí, quiere decir que este paciente tiene una hepatomegalia. Estas son las maniobras que se hacen, por ejemplo, para el hígado. Tenemos inicialmente, esta es la misma maniobra, en la cual si ustedes ven, la mano izquierda de nosotros se va por debajo, en la espalda del paciente, a la altura de la 12ª costilla, tratando de ¿qué? De elevar el hígado, esta mano izquierda. Y la mano derecha, miren ustedes que la mano derecha se va en el reborde costal derecho, presionamos con estos 3 dedos hacia arriba en dirección a la línea medioclavicular, o sea, debajo, ahí estamos palpando debajo de la matidez del hígado, aquí. Entonces nosotros lo que vamos es a presionar esta mano de arriba y a llevar esta mano de abajo hacia arriba para circunscribir a ver si podemos, con esta elevamos el hígado y con esta tratamos de tocarlo a ver si se toca por debajo del reborde. Ahora, normalmente el hígado no es palpable, ¿oyeron? El hígado no se debe palpar. Pero en personas delgadas, ¿sí? O sea, en personas muy delgadas se puede palpar. Pero aún en una persona muy delgada, el hígado debe ser con borde liso, debe ser uniforme y no doloroso. En el caso que se palpe en una persona delgada, que podría ser normal palparlo, pero el borde no es liso, no es uniforme y es doloroso, ahí ya esto es patología. Miren ustedes que esta es otra maniobra de palpación, que es la maniobra de gancho o técnica de gancho. Aquí, hacia acá serían los pies del paciente, sería la cabeza sería hacia acá y nosotros nos colocamos de espalda al paciente, mirando hacia los pies del paciente y sería una maniobra de gancho bimanual, en la cual aplicamos el gancho aquí para ver si tocamos el borde inferior del lóbulo hepático por debajo del reborde costal. ¿Sí? Dedos hacia arriba y dedos hacia adentro, o sea, hacia acá arriba y hacia adentro para ver si alcanzamos a tocar el borde del hígado. La otra es la prueba del rascado. Miren ustedes en qué consiste la prueba del rascado. En algunas ocasiones las pacientes tienen los músculos abdominales muy tensos, está muy distendido el abdomen, entonces no podemos hacer esta maniobra de gancho. Entonces lo que se hace es que colocamos, miren ustedes que colocamos el estetoscopio en todo el reborde costal del derecho, aquí en el reborde costal derecho, colocamos el fonendo, nos ponemos los auriculares y comenzamos a hacer rasgado con el dedo, rasgamos y en la medida en que nosotros hacemos rasgado, si el hígado está aquí atravesado en el medio, si el hígado está aquí en el medio atravesado, lógicamente que se va a oír más el sonido. Si el hígado está en su puesto normal y no está atravesado aquí, no vamos a escuchar el sonido. Lo que quiere decir que en la prueba de rasgado, si el hígado está aquí, se va a escuchar el rasgado muy fuerte debido a que hace la onda se estrella con el hígado que está ahí y me genera un mayor sonido. Como les digo, este tipo de pruebas las vamos a revisar con más profundidad cuando ya, aquí estamos solamente en las generalidades de las técnicas básicas de exploración. Cuando veamos abdomen, incluso yo alcancé el semestre pasado, antes de poder salir de la universidad con este problema de la pandemia, el semestre pasado, yo alcancé a grabar unos videos de evaluación de abdomen, que esos videos en su momento yo se los voy a pasar, incluso deben estar ahí, pero en su momento los vamos a ver. Aquí
Miren ustedes, con respecto al vaso, entonces aquí hay también es más o menos la misma técnica con que palpamos el hígado, pero ya del lado izquierdo. Acuérdense que este sería el lado derecho del paciente, ese sería el lado izquierdo para evaluar el vaso. Nos colocamos a la derecha del paciente. Aquí está, esta es la cabeza del paciente, hacia acá los pies, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo del paciente. Nosotros nos colocamos del lado derecho del paciente y con una mano, que es nuestra mano derecha, y nosotros vamos a estar mirando hacia la cara del paciente, vamos a presionar con estos 3 dedos en el reborde costal izquierdo para buscar el vaso. Y con la otra mano vamos a levantar por debajo de la 11ª, 12ª costilla para levantar el vaso, para ver si podemos tocar el vaso por debajo del reborde costal. Es importante tener en cuenta que nosotros no debemos tocar, óigase bien, no deberíamos tocar el vaso por debajo del reborde costal izquierdo. En caso tal que nosotros toquemos el vaso, ya eso es esplenomegalia. O sea, que quede claro que cuando nosotros palpamos el vaso no debe ser tocado, a menos que ya haya una esplenomegalia. Y estas son otras maniobras generales de palpación del vaso. Entonces, en esta hacemos la maniobra de gancho, que es monomanual. Miren ustedes aquí, monomanual, en la cual, así como hicimos para el hígado, del lado derecho, ahora para el lado izquierdo, el reborde costal izquierdo, vamos a palpar, hacemos la maniobra de gancho con una sola mano, dándole la espalda al paciente, mirando hacia los pies del paciente, y vamos a hacer el gancho aquí para ver si tocamos el vaso por debajo del reborde costal izquierdo. Ya yo les dije que el vaso no debemos tocarlo, porque si ya tocamos el vaso aquí es porque está crecido. El vaso es un órgano muy retroperitoneal, o sea que si ha crecido lo suficiente como para que nosotros lo toquemos es porque hay una esplenomegalia. Incluso el crecimiento del vaso se puede palpar incluso hasta la altura del ombligo, por debajo del ombligo. Son vasos demasiado grandes. Y la otra es que ponemos al paciente en decúbito lateral derecho, este es el brazo derecho, y el brazo izquierdo del paciente lo llevamos hacia acá para que quede esta zona libre, y vamos a hacer una maniobra de gancho. Miren ustedes, aquí hacemos el gancho igual, es una palpación monomanual, pero con el paciente, cuando no podemos hacerlo de esta forma, lo podríamos hacer de esta manera para nosotros poder evidenciar si podemos encontrar el vaso mucho mejor. Entonces esta es la posición de Naegeli, que es de cúbito lateral derecho, y vamos a hacer la palpación monomanual en gancho. ¿Está claro esto hasta aquí? Sí, profe, sí. Listo. Siempre estoy verificando porque a veces de pronto se puede perder la señal o algo. Bueno, entonces continuamos leyendo. Vamos a ver percusión. Percusión, apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Puede ser practicada con las manos desnudas o valiéndose de un martillo percutor. Puede ser dígito digital o puño percusión. Bueno, listo. Entonces la O percusión. puño percusión. Exacto. Es cuando nosotros golpeamos alguna parte del cuerpo, y al golpear esto me genera un sonido. Y ese sonido va a ser diferente de acuerdo a las características de la zona del cuerpo. Si nosotros percutimos en abdomen, nos va a generar un sonido. Si percutimos en tórax, nos va a generar un sonido. Si percutimos en cráneo, es un sonido diferente. Entonces, de acuerdo a esos sonidos, nosotros comenzamos a establecer diferencias a través de la percusión. Sigue leyendo. Es la de menos uso. El dedo que se percute. Percusión digital. Vamos a ver la digital. Sí, es la de menos uso. Percusión digital es la de menos uso. El dedo que percute golpea directamente la zona explorada. Se practica sobre el cráneo y algunos otros huesos y sobre los músculos buscando contracciones anómalas. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la percusión con un dedo. Por ejemplo, esa percusión la podemos hacer para explorar en un paciente en la cabeza. Si hay algún dolor a nivel occipital o frontal o parietal, hacemos con un dedo, percutimos allí. O sobre un músculo, si hay alguna contracción anómala cuando percutimos en músculo. Esa no se usa casi porque normalmente no nos genera un sonido
adecuado o no como percusión. Normalmente esta se generaría si hay para generar dolor en el sitio donde nosotros percutimos. Continúa. Percusión dígito-digital. Es la que más se practica por originar el ruido de percusión más puro, por realizarse en cualquier región. Suministra una sensación de resistencia en el dedo interpuesto, sumada a la sensación acústica. El dedo percutor golpea sobre otro dedo interpuesto, dedo plesímetro, situado sobre la superficie que se percute. Listo. Entonces, la más utilizada es dedo con dedo, dígito digital, en la cual un dedo golpea el otro dedo que está sobre la superficie donde nosotros vamos a percutir. Más claro no puede ser. Entonces, aquí vemos. Aquí tenemos el dedo plesímetro, que es el dedo que está sobre la superficie, y este es el dedo percutor, que puede ser el dedo índice o puede ser el dedo medio. Y aquí tenemos el dedo plesímetro también, que puede ser el dedo medio o puede ser el dedo índice. El dedo plesímetro, ahora vamos a ver las características de ubicación del dedo. Sobre él va a golpear el dedo percutor. De paso, ya que tengo esta imagen aquí, y más adelante va a aparecer eso, pero para que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir, si ustedes miran la dirección que tiene el dedo plesímetro en la pared torácica es longitudinal, o es longitudinal ¿a qué? A los espacios intercostales. O sea que siempre nosotros cuando vamos a percutir en tórax lo hacemos en forma longitudinal a lo largo de los espacios intercostales, porque si nos atravesamos aquí con el dedo vamos a percutir sobre hueso. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros cuando percutimos en tórax? Que el dedo plesímetro, o sea, que está en la superficie, quede en un espacio intercostal, que no quede sobre la costilla. Porque si queda sobre la costilla, no vamos a generar un sonido que es el sonido que se produce en tórax cuando nosotros percutimos y hay aire en los pulmones. Porque ahí sería el sonido que produce en el hueso, y eso no es lo que buscamos. En cambio, si nosotros vamos a percutir en abdomen, la dirección de este dedo plesímetro puede ser a cualquier lado, indiferente. Mientras que acá siempre el dedo plesímetro debe seguir la orientación de los espacios intercostales. Continúa. Puño percusión. Se practica sobre todo en la región lumbar para detectar el dolor producido en las afecciones inflamatorias del riñón. Se percute con el borde o borde. Es de ese borde, ¿verdad que dice borde? Con el borde. Se percute con el borde cubital de la mano cerrada o puño, generalmente sobre el dorso de la otra mano el dorso de la otra mano interpuesta. Bien. Entonces, esa es otra forma de percusión, que es esta. La puño percusión. Miren ustedes que se golpea en la región lumbar del paciente con el borde cubital de la mano. Golpeamos en ese sitio y le preguntamos al paciente qué siente, porque si el paciente siente dolor, por ejemplo, en infecciones urinarias, en cuadros de cálculos renales o procesos a nivel renal como nefrolitiasis y estas cosas, o en procesos inflamatorios del riñón, cuando nosotros hacemos este golpe aquí, el paciente va a manifestar dolor. Entonces, si nosotros al hacer esta maniobra de este lado y de este lado el paciente manifiesta dolor, colocamos en la historia clínica puño percusión positiva. O sea, que quiere decir que es positivo, hay dolor a la puño percusión. Bueno, entonces vamos a centrarnos en la técnica de la que vamos a hablar de aquí en adelante, que es de la técnica de la dígito digital. Y vamos a hablar del dedo plesímetro, la mano que percute o el dedo que percute y la muñeca. Entonces vamos a comenzar. Dale dedo plesímetro. Dedo plesímetro. El dedo plesímetro puede ser el medio o el índice. Debe establecer un contacto íntimo con la pared. Solo la cara palmar de la segunda y tercera falanges. No se debe permitir que la primera falange toque la superficie. En el abdomen es indiferente colocar el dedo plesímetro en cualquier dirección. En el tórax es preferible la orientación paralela a los espacios intercostales, pero encajado en dichos espacios y no sobre las costillas. Ahora sí les quedó claro por qué les expliqué ahora rato de la dirección.
Sí, señor. Listo, es por eso, porque en el tórax tiene que seguir la línea de los espacios intercostales, o sea, longitudinal a los espacios intercostales. Entonces, aquí está hablando del dedo plexímetro. El dedo plexímetro es el dedo que va sobre la superficie en la cual va a golpear el otro dedo. Y es importante, fíjense ustedes que el dedo plexímetro solamente no debe permitir que la primera falange, o sea, la que está más cerca de la muñeca, pegue en el sitio, sino debe apoyarse en la segunda y tercera falange, o sea, en la segunda y la tercera falange, o sea, la final. Ahí es como se debe el dedo colocar. Continúa. Mano que percute. Puede utilizar el dedo índice, el medio o ambos, pero con cuidado de ponerlo o ponerlos en posición de semiflexión, de tal modo que golpee perpendicularmente sobre la falange o la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro. Bueno, entonces ya habíamos hablado del plexímetro, el dedo percutor. En el caso de la mano que percute, el dedo debe ser el índice, el medio o ambos se pueden utilizar. Entonces, acuérdese que siempre hay que colocarlo en semiflexión, como vamos a ver una imagen ahora, para que él pueda bajar en forma perpendicular. ¿Sobre cuál? Sobre el plexímetro. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo no se debe percutir y cómo se debe percutir. Miren ustedes que el dedo aquí no está aquí está bien semiflexionado, o sea que cae en forma perpendicular y cae con la punta del dedo, mientras que acá el dedo no cae con la punta, sino que golpea con el pulpejo, y no se debe golpear con el pulpejo, sino con la punta del dedo. Otro error son las uñas largas. Nunca debe llevar las uñas largas porque lógicamente esto impide que usted haga una buena percusión. Cuando usted golpea con uñas largas aquí, usted se va a lesionar aquí. Y además, si usted tiene uñas largas, evita golpear fuerte aquí, entonces no va a emitir un adecuado sonido cuando usted va a hacer la percusión. Entonces, esto no se... Y otra cosa, miren ustedes el error aquí de que se está apoyando casi que la primera falange y la segunda y tercera falange están por encima, y debe ser todo lo contrario. La primera falange no se debe apoyar y se apoya la segunda y tercera falange. Entonces, esto es lo que se hace. Buena acción de muñeca, siempre en semiflexión el dedo, llegar directamente en la punta de los dedos con golpes verticales, y el dedo plexímetro está plano, pero solamente está levantada la primera falange. Eso es como se debe colocar, cómo deben ir allí. Aquí vemos, miren ustedes, estamos haciendo percusión en parte posterior. En tórax se puede hacer percusión tanto en posterior como anterior. Aquí vemos este dedo, que en este caso sería el dedo plexímetro, y este sería el dedo percutor, que podría ser el índice o podría ser el dedo medio. Miren el sitio exacto donde se percute, un poquito antes de la uña, ahí en esa zona, en la tercera falange, vamos a percutir. Y bien, fíjense ustedes que como estamos hablando de tórax, siempre va longitudinal a los espacios intercostales. Y aquí también longitudinal a los espacios intercostales en la zona anterior. La muñeca, entonces, ¿qué pasa con la muñeca? Muñeca. Debe realizar movimientos de extensión y flexión sucesivamente, acompañada de un muy ligero balanceo del antebrazo y brazo. Perfecto, o sea que la muñeca debe moverse, pero con un balanceo de movimientos de extensión y flexión. ¿Para qué? Para que el dedo golpee de la mejor manera. Entonces, ¿cómo sería la secuencia? La secuencia de la operación será: primero, colocar adecuadamente el dedo plexímetro. Segundo, colocar en posición el dedo percutor, tocando ligeramente el lugar donde va a golpearse. Tercero, extensión y flexión. Extensión y flexión de la muñeca para el primer y segundo golpe, respectivamente. Exacto, o sea, se va golpeando. Siempre se hacen dos golpes. Ya después, cuando hablemos abdomen, hay algunas diferencias entre abdomen y tórax, pero normalmente se hace uno o se hace dos golpes y vamos pasando a otro lado, uno o dos golpes y vamos pasando a otro lado para escuchar qué sonido se transmite cuando nosotros percutimos. Miren aquí entonces la forma adecuada, buena acción de la muñeca, semiflexión el dedo,
que el dedo llegue en forma vertical, golpes verticales. Aquí está un poquito atrás, sería un poquito más adelante. Aquí, uñas cortas. Y miren ustedes que el dedo pues presenta, el dedo presímetro está muy plano y solamente está levantada la primera falange, mientras que aquí está segunda y tercera falange están apoyadas en la superficie. Bueno, continúa leyendo. Tipos de sonoridades obtenidas de acuerdo con su tono. Va como de mayor a menor, ¿no? Exactamente, tienes que explicar lo que tú ves ahí, de mayor a menor. Timpanismo, hipersonoridad, sonoridad normal, submatidez y matidez. Listo, entonces, ¿qué es lo que analizamos aquí? Timpanismo es el máximo sonido que se oye cuando nosotros percutimos. Ahora vamos a ver en qué situaciones nosotros tenemos ese timpanismo. Luego hay un sonido que es alto, pero de menor sonoridad, que es hipersonoro, hasta llegar a un sonido normal, que es un término medio entre aquí y acá. Submatidez, que ya se comienza a oír muy poquito, y matidez, que casi no se oye cuando nosotros percutimos. Si ustedes miran aquí, hay algunas situaciones en la percusión en la cual se producen los sonidos desde timpanismo hasta matidez. Entonces, el timpanismo, que es el máximo sonido, es como casi una nota musical. ¡Ping! Se oye más o menos así, en forma musical. Es mucho más agudo que la resonancia. ¿Dónde escuchamos ese timpanismo cuando percutimos? Por ejemplo, sobre las vísceras llenas de aire, ¿sí? O sobre un pulmón sobrecargado de aire, o sobre un abdomen, una persona que tenga el abdomen distendido. Se oye ese timpanismo, se oye muy bien, ¡pum! Se oye el efecto con las personas que están distendidas. O hiperresonancia, es un tono entre el timpanismo y la resonancia, o sea, un poquito más alto que la resonancia, pero más bajo que el timpanismo, o sea, tiene menos tonalidad que el timpanismo. Se oye, por ejemplo, en la base del pulmón derecho. Nosotros sabemos que por anatomía el pulmón derecho está un poquito levantado hacia arriba debido a que el lóbulo hepático derecho es más grande que el izquierdo, y entonces en él no se oye un timpanismo, sino que se oye más o menos una hiperresonancia debido a que hay un efecto que hace el lóbulo hepático derecho sobre él, sobre esa base del pulmón derecho. Luego tenemos la resonancia, es una nota ya más sostenida de tono moderado. Todo lo que es tejido pulmonar es resonante, que sea normal, ¿no? Y a veces sobre el abdomen también, que no esté distendido, podemos escuchar ese resonante. Y lo último, que es la matidez, que es cuando nosotros percutimos casi no se oye nada, es muy corto, muy grave, no tiene casi resonancia la matidez. Generalmente cuando nosotros percutimos y se oye mate, quiere decir que estamos percutiendo sobre órganos sólidos o adyacentes a estructuras llenas de aire. Generalmente cuando percutimos órganos sólidos, por ejemplo, cuando hay crecimiento del hígado y comenzamos a percutir y llegamos al reborde costal derecho, cuando estamos llegando ahí, como el hígado está ahí aumentado de tamaño, inmediatamente se va a escuchar matidez, donde normalmente se oye resonancia. ¿Por qué? Porque el hígado está atravesado de por medio. Y como el hígado está atravesado allí, que no debería estar allí, y como es un órgano sólido, me produce esa matidez. Entonces, lee esto para repasar nuevamente eso. Tipos de ruidos en la percusión. Sonoro o resonante. Suena a hueco en los órganos llenos de aire. Ejemplo, al percutir el tórax sobre un pulmón normal. Hipersonoro o hiperresonante. Es como el sonoro, pero de tono más alto. Ejemplo, al percutir pulmones enfisematosos o cuando existe un neumotórax. Timpánico, también parecido al sonoro, pero de una frecuencia más elevada. Ejemplo, al percutir un neumotórax a tensión o un estómago lleno de gas. Mate, ruido opaco generado al percutir órganos macizos. Ejemplo, al percutir la base de un pulmón con una neumonía, o los huesos, o las articulaciones o el hígado. Matidez hídrica, como el ruido mate, pero más duro. Ejemplo, en derrames pleurales extensos. Listo. Entonces, miren, aquí hay ejemplos característicos. En el caso, por ejemplo, del hipersonoro hiperresonante, es de tono más alto que el sonoro, lógicamente, en un paciente con enfisema. Ustedes saben que el gran problema, el problema básico del paciente con enfisema
es que el paciente no tiene un problema para el intercambio de gases. Entonces, cuando él respira oxígeno, el oxígeno no entra al intercambio debido a que tiene una lesión en la membrana alveolo-capilar, y entonces, lógicamente, se está acumulando ese gas y entonces el pulmón está lleno de aire, pero el paciente no puede respirar, no puede entrar en intercambio. Entonces, los pulmones de los pacientes enfisematosos tienen gran cantidad de aire. Cuando nosotros percutimos a un paciente con enfisema, se oye hipersonoro, o sea, es de tono más alto, porque hay gran cantidad de aire. O en el caso de un paciente con neumotórax, acuérdense que hay aire en la cavidad torácica, en un neumotórax, entonces lógicamente se va a aumentar el sonido. También en neumotórax se puede escuchar como timpánico, que es de menor intensidad, parecido al sonoro, o cuando usted tiene un estómago lleno de gas, por ejemplo, que usted continúe en clase y que no haya desayunado nada y después no almuerce y que vaya a las 3 de la tarde, tiene una gran cantidad de gases y se ha hablado, usted se va a percutir y se oye ese timpánico, que es un estómago lleno de gas. O sea, la única forma, nosotros podemos durar 3 días hablando aquí, pero la única forma de que ustedes comiencen a establecer la diferencia es percutiendo, y eso lo pueden hacer en la casa. Por eso yo les he explicado a los otros grupos, ustedes ahora tienen que comenzar a percutir todo lo que se atraviesa en la casa, perro, gato, tío, prima, papá, a todos hay que comenzar a percutir en tórax, percutir en abdomen, ir refinando la técnica, y en la medida que se va refinando la técnica, si estudian bien la técnica, ustedes van a alcanzar una buena ejecución. Por ejemplo, en mate, que casi no se oye, es muy opaco, no dura casi el ruido, es cuando se percuten órganos macizos, o puede ser cuando se percute, por ejemplo, el hígado aumentado de tamaño o el vaso, generalmente, pero también puede suceder, y este es un ejemplo claro que les quiero traer a colación para que ustedes vean lo importante que es nosotros tener una buena capacidad clínica para evaluar los pacientes. Supongamos que un paciente, ustedes están en el rural y están en una vereda, en un sitio, o tenemos en un sitio, aunque sea en la ciudad, pero que sea de primer nivel, lejos o una zona aislada de primer nivel en el cual no hay ni radiografía, no hay rayos X ni nada de eso, y le llevan un paciente que lo más probable es que venga con 2 o 3 días de fiebre, malestar general, algo de dificultad para respirar, y usted pues al hacer el examen físico le hace una percusión a nivel del tórax y va a encontrar que en la base del pulmón usted va a encontrar un sonido mate. Y acuérdense que en la base del pulmón no vamos a encontrar un sonido mate, sino vamos a encontrar un sonido hipersonoro o mínimo timpánico, o sea, se va a escuchar porque ahí hay aire. Pero si nosotros encontramos, al percutir en un paciente a nivel de la base del pulmón, encontramos un sonido mate, quiere decir que ahí hay algo, o es una masa, o es una neumonía, una colección. En este caso hay pus, y entonces lógicamente esa masa hace que nosotros al percutir encontremos un sonido mate, donde normalmente sería un sonido hipersonoro o sonoro. Entonces fíjense ustedes lo importante que es Ahora, en ese momento ya usted tiene que tomar la conducta de remitir a ese paciente para que le haga una radiografía en una institución de segundo nivel para hacer el diagnóstico más claro. Pero si usted no hace esto y no tiene la impresión clínica, usted ese paciente lo podría mandar para la casa con algún antibiótico y el paciente se podría complicar. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de hacer un buen diagnóstico. Y el otro es el de la matidez hídrica, es cuando hay líquido. Por ejemplo, en los derrames pleurales se oye matidez hídrica, o sea, se oye muy mate, pero es porque hay líquido de por medio. Miren aquí, es cómo se hace la percusión a nivel cardíaco. Eso lo vamos a ver en profundidad cuando nosotros veamos cardiovascular. Y luego la auscultación. Lea a ver. Auscultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo por la actividad del corazón. Auscultación cardiovascular, la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio. Auscultación pulmonar, el tránsito en el tubo digestivo. Auscultación abdominal y cualquier otra causa. Auscultación fetal, articular, etc. El otra vez que aquí lo repetimos, sigue. Auscultación,
Apreciación con el sentido del oído, fenómenos acústicos del organismo, tales como actividad cardíaca, auscultación cardíaca, entrada y salida del aire del sistema respiratorio, auscultación pulmonar, tránsito en el tubo digestivo, auscultación abdominal, cualquier otra causa, auscultación fetal. Gracias al inventor del estetoscopio, René Laennec, se logró un gran avance en el diagnóstico de enfermedades del tórax, pulmones y corazón. Con su uso se pueden detectar condiciones patológicas como bronquitis, enfisema pulmonar, neumonía y pericarditis, etc. Entonces, fíjense ustedes que este señor anterior al descubrimiento de Laennec del fonendoscopio, anteriormente se hacía una auscultación mediata. Ahora vamos a ver lo que es auscultación mediata e inmediata. O sea que el examinador, en este caso el médico, pegaba el oído a la pared del tórax y trataba de escuchar, pegando bien el oído, los fenómenos que ocurrían en el tórax o incluso a nivel abdominal. Con ese gran descubrimiento del señor Laennec, que descubrió el fonendoscopio o estetoscopio, pues lógicamente nosotros podemos tener una mayor capacidad de hacer diagnósticos de condiciones ya sean cardiovasculares, respiratorias o incluso del orden a nivel de abdomen. Entonces, continúa. Existen dos métodos. Auscultación inmediata. Se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie. Auscultación mediata. Se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio. Este puede ser monoauricular o biauricular. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver aquí. Continúa para que ustedes vean las dos clases de auscultación. Dale. Existen dos métodos para auscultar. Auscultación inmediata. Oído contra la superficie cutánea, usando una tela fina de algodón. Realizarse la suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno formando una cavidad cerrada. Auscultación mediata. Interponer el estetoscopio entre el oído y la superficie cutánea. El estetoscopio puede ser monoauricular o biauricular. Listo. Entonces, nosotros no concibimos ya a estas alturas del tiempo que nosotros tengamos que hacer una auscultación inmediata, ¿no? Eso sería ilógico, hacer una auscultación inmediata. Aquí un fonendo se consigue en cualquier lado y además que el fonendo nos va a dar una información invaluable, muy, muy diferente a la que nos produciría, por ejemplo, una auscultación inmediata con el oído vidente. Entonces, solamente es para que ustedes conozcan lo que pasa en la historia. Bueno, entonces, léeme todas las partes, a ver. Partes del estetoscopio. Diafragma. Ideal para la auscultación de sonidos de alta frecuencia, como son soplos y ruidos pulmonares. Existen diafragmas planos y corrugados. El primero filtra las bajas frecuencias y realza las altas. El segundo tiene mayor superficie de contacto, lo cual mejora la auscultación de las frecuencias bajas e intermedias. Segundo, campana. Para la auscultación de sonidos de baja frecuencia como los ruidos cardíacos normales y el tercero y cuarto ruidos cardíacos. Tercero, olivas. Los hay de diferentes tamaños y texturas y cumplen la función de comodidad y hermeticidad acústica. Cuarto, fuelle. Ajusta la tensión de los binaurales en el canal auditivo externo. Quinto, tubo. Puede ser sencillo o doble, de diferentes longitudes y materiales plásticos. Para escoger un buen estetoscopio se debe tener en cuenta calidad acústica ofrecida, servicios que presta, calidad de los materiales utilizados, comodidad, marca de confianza. Listo, entonces aquí tenemos, ya ustedes lo conocen sobremanera, ya ustedes lo han manejado allá en laboratorio de fisiología, y entonces ya saben lo que es el estetoscopio. Entonces, técnica de auscultación. Técnica de la auscultación. Colocación correcta del auricular al auscultar. Sujetar el diafragma o la campana con dos dedos, el pulgar y el índice o el dedo del medio.
Calentar por... Un momentico. Ustedes escuchan, un momentico, ustedes escuchan bien. Sí, Sí, señor. bro. Sí, sí se Entonces de escucha pronto yo bien. tengo aquí un bache con respecto. Ahora sí, repítelo nuevamente a ver. Técnica de la auscultación. Colocación correcta del auricular al auscultar. Sujetar el diafragma o la campana con 2 dedos, el pulgar y el índice o el dedo del medio. Calentar por fricción el diafragma si es necesario. Aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos. Aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Bueno, entonces fíjense ustedes aquí algo importante. Si ustedes se acuerdan que yo les había dicho que cuando estamos en un ambiente frío y vamos a palpar el paciente, a tocar el paciente, siempre hacemos fricción en las manos para adaptar la temperatura de las manos a la temperatura del cuerpo para no generar disconfort en el paciente. Lo mismo se hace con el estetoscopio, con la campana o con el diafragma. O sea, lo calentamos por fricción si es necesario para adaptar la temperatura, porque si estamos en una sitio donde hay aire acondicionado muy fuerte y ese fonendo está hace rato ahí, esa campana está muy fría, ese diafragma está muy frío, y entonces se lo vamos a colocar al paciente así de frío y entonces eso puede crear disconfort en el paciente. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta con respecto a la auscultación. Y así, como ustedes miran aquí, vamos a hacer se agarra, aquí estamos colocando del lado del diafragma, este sería la campana, y lo agarramos con el dedo índice y con el dedo medio, o incluso también puede hacer con el dedo pulgar y el dedo índice, como lo estamos haciendo aquí, y lo aplicamos sobre la superficie del tórax. Más o menos estos fonendoscopios, el tubo puede ser doble o puede ser sencillo, y el tubo debe tener más o menos una longitud, se considera óptima, más o menos de 30 centímetros de longitud. Aquí vemos la auscultación cardíaca. Eso, lógicamente, aquí solamente le estoy observando cómo es la técnica y la auscultación de la auscultación cardíaca. Esto, pues lógicamente, lo vamos a profundizar, y eso lo vamos a profundizar cuando nosotros ya veamos examen físico cardíaco. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, así se está ocultando el foco aórtico, el foco pulmonar, aquí sería el foco aórtico accesorio, aquí el foco tricuspidio y aquí por debajo el foco mitral. De esa forma estamos abarcando. Entonces eso, hasta ahí, es lo que nosotros hablábamos de las maniobras o las técnicas básicas de exploración. Preguntas, que me interesan las preguntas. Jóvenes, mientras yo aquí voy a descargar la asistencia. Preguntas. Profe, Dudas que tengan con lo que vimos. una pregunta sobre la actividad de la historia. ¿Tiene que ser con los grupos de práctica o puede ser del grupo en general? Yo lo dije al principio y no me paraste bola. Todas las actividades se van a hacer, las tareas, los foros, lo que hagamos, se van a hacer con el grupo principal. En este caso el de ustedes es 1639. O sea que Bueno. tienen que cambiar el grupo. Ahora, si el grupo es el mismo que coincide con ustedes acá, vaya y venga, pero ese grupo, ustedes me lo van a presentar es en ese grupo, en el 1639, en el principal, ¿oyeron? Bueno, Ya sí. ustedes armen su parche los 4.